Hola, ¿cómo están? Hemos llegado a otra clase más de Nombres de Cristo. Ya estamos a punto de terminar. Nos queda esta clase y una más. Así que hoy vamos a estar hablando de Jesús como el Rey de Reyes. Así que te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tenemos de nuevamente abrir tu palabra y de meditar en lo que es la persona del Señor Jesucristo. Sus nombres, pero también sus títulos y lo que representa también esto para los creyentes. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Habla nuestro corazón por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya habíamos mencionado en la introducción, hoy estaremos hablando de Jesús como el Rey de Reyes. Así que vamos al texto base que tenemos el día de hoy, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un rey perfecto. Él reina sobre su pueblo y sobre el universo. Así que es importante que nosotros podamos conocer y entender todo lo que está relacionado a este nombre, porque de parte del Padre, hablando de un Mesías que vendría a dar su vida y a rescatar al pueblo de Dios. Así que la esperanza que el Antiguo Testamento nos da para el futuro incluía la visión de un nuevo rey, semejante a David, denominado en hebreo como el ungido o el Mesías. Cuando Dios hace la promesa a David de que él enviaría un rey que continuaría ahí con el trono de David, que sería de su linaje, su descendencia, en 2 Samuel capítulo 7 encontramos esa hermosa promesa que dice de la siguiente manera, en el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo confirma nuevamente ahí un poco más adelante en el capítulo 22. Dice, Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vemos entonces que de parte de Dios, estas promesas que le estaba entregando al rey David en relación a aquella persona que continuaría en el trono, sería el rey del pueblo de Israel. Y aunque en la mayoría del pensamiento del pueblo de Israel estaba un rey que vendría a reinar de manera poderosa y entendiendo también los tiempos, podemos ver que la escritura venía anunciando esto. Qué hermosa promesa entonces que el Señor le hace a David, que vendría de su familia, de su linaje, el que continuaría con ese reinado. Aquel ungido, el Mesías. Recordemos que esta palabra ungido que se maneja en el Antiguo Testamento tenía que ver con la ceremonia de iniciación o de presentación del rey. Aquella persona que había sido elegida para ser el rey, en el caso de Saúl o en el caso de David, el profeta Samuel tomó aceite especial que Dios le había dado las indicaciones y lo derramaba sobre la cabeza de aquella persona que era constituido como rey. Esto era parte de esa ceremonia de presentación y por eso era el nombre de ungido, que en el Nuevo Testamento después nosotros le conocemos como de el Mesías o el ungido de Dios. La palabra ungido en el griego es la palabra Mesías. Vamos a ver que también a lo largo del Antiguo Testamento hubo otras personas que también hablaron acerca de Jesús o del Cristo o el Mesías como el Rey y hablaron específicamente en ese aspecto. En el libro de Isaías, el profeta también habló con intensidad sobre las promesas y señaló al Mesías que iba a venir. Isaías capítulo 7,
versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En este texto podemos ver cómo el profeta Isaías anuncia el nacimiento de ese ungido. Ahí viene y habla con intensidad, aunque hay muchas profecías en relación a la vida, la muerte y también la resurrección del Señor Jesucristo, pero este texto habla específicamente de que vendrá ese Mesías, vendrá aquel que tomará, o ese ungido, y tomará el reinado y será Dios mismo con el pueblo. Ahora, más adelante, encontramos también en el libro de los Salmos que hay varios salmos que hablan específicamente acerca del descendiente de David que vendrá y reinará, como el Salmo 45 o también el Salmo 110. Pero llegamos ahí al profeta Daniel y vamos a encontrar ahí una profecía muy interesante, un anuncio. Mientras Daniel estaba recibiendo de parte de Dios una visión, que era la manera en la cual durante ese tiempo Dios se comunicaba con sus siervos, con aquellos autores de la Escritura, Daniel tuvo esta visión de aquel y de quien vendría y a quien se le concedería el dominio, la gloria y un reino. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a ver cómo Daniel recibe esta visión y qué es lo que él puede observar. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí encontramos un pasaje hermoso, un pasaje que nos va a dejar bien en claro cuál será el papel del Señor Jesucristo. Vemos cómo aquí es presentado como un rey absoluto y que no solamente Él reinará sobre su pueblo Israel, sino que también todas las naciones se rendirán delante de Él. También nos habla no solamente de el dominio que Él tendrá, sino también habla del tiempo de su reinado y menciona que su reinado será un reinado eterno. Nos habla también de esa característica del reinado. Es un reinado fuerte, un reinado absoluto que Él quiere tener no solamente, como dijimos, en su pueblo, sino aún en todas las naciones. No solamente Daniel pudo ver esto y transmitirlo de una forma tan clara en este capítulo 7, sino también cuando el Señor Jesucristo se hace hombre y nace a través de la Virgen, es anunciado su reinado de diferentes maneras. Vamos a ver algunas de estas formas en las cuales son anunciados o es anunciado su reinado, siendo él ya un niño o habitando ya aquí entre los hombres. Vamos en primer lugar a Lucas capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo es anunciado de parte del ángel en relación a su nacimiento. Dice así el versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué impactante debe haber sido para María, para José, el haber recibido un anuncio de este tipo? Sabiendo que pues la forma en la cual había sido concebido este niño, sabiendo la manera en la cual no solamente estaba siendo anunciado, sino también el impacto de lo que sería
ese bebé o ese niño que nacería. Y menciona entonces que su reinado sería un reinado impactante, ¿no? Un reinado para siempre. Su reinado no tendría fin. ¿Qué, qué pasaría por tu mente si tú fueras eh, la persona que recibió ese mensaje? Realmente yo creo que estaríamos impactados. Ahora, esto nos hace pensar que realmente nosotros somos privilegiados de contar con un rey como es el Señor Jesucristo. Vamos a ver que él también comenzó a hablar de su reinado como parte de lo que sería el ministerio de su vida. Fíjense lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo, o la Escritura, o describe Mateo hablando del Señor Jesucristo, en el capítulo 4. Vamos al versículo 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos entonces ya ahora al Señor Jesús desarrollando su ministerio y diciéndole a la gente que debe de arrepentirse de sus pecados, de su manera de vivir religiosa. Recuerden que el Evangelio según San Mateo es un evangelio que está escrito específicamente para el pueblo de Israel. Recordemos que ahí se va a mencionar a Jesús como el rey de los judíos. Se va a dar todas las evidencias, tanto de lo que es el linaje. Recordamos que había sido profetizado, había sido prometido de parte de Dios que vendría del linaje de David. Vemos todos los derechos, tanto legales como también todo lo que tiene que ver con las familias, en relación a Jesús como el rey de los judíos. Y ahí vamos a ver cómo en el contexto en el cual Jesús comienza a predicar, el pueblo de Israel realmente se había volcado a una vida religiosa, mas no a no tener una relación personal con Dios. Recordemos que en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había sido un pueblo muy rebelde, se había caracterizado por su pensamiento cerrado y también su duro corazón, hasta que Dios tuvo que llevarles cautivos a Babilonia por 70 años, y eso volvió a sensibilizar su corazón, y Dios tomó un pequeño remanente de personas que comenzaron a ser fieles delante de Dios. Ahora también vemos, y si podemos recordar, hubo 400 años de silencio de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo religioso, con tradiciones, que dejó a un lado su relación personal con Dios. Ahora es aquí donde aparece el Señor Jesucristo, y en este contexto comienza a hablar acerca de que debían de arrepentirse de esa manera superficial de vivir, de esa forma religiosa, y ahora tenían que tener una relación y un contacto personal con Dios. Por eso es muy interesante, si ustedes se dieron cuenta, el Señor comienza a hablar diciéndole al pueblo de Israel: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio según San Mateo es muy interesante que es el único evangelio donde se menciona el reino de los cielos. Los demás evangelios mencionan el reino de Dios. Así que esto es porque ya estudiamos con anterioridad que para el pueblo de Israel le era difícil pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Por el respeto que tenía hacia él. Pero vamos a continuar y vamos a ver cómo también Juan el Bautista presenta las características del reino de Cristo o su reinado. Fíjense lo que nos dice cómo se desarrolla este anuncio de la presencia del reino de Dios a través de la venida de Jesús. Mateo capítulo 3 nos dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad
sus sendas. En estos textos podemos ver entonces a Juan el Bautista también haciendo referencia a que el Señor Jesucristo venía a presentar el reino de los cielos. Venía a ser evidente que ese reino se había acercado, que se hacía presente. Y aunque el pueblo de Israel en ese momento, bajo el dominio del Imperio Romano, esclavizados prácticamente, pagando constantemente tributos muy altos, aunque vivían en Jerusalén y en la tierra que Dios les había entregado, pero quien realmente dominaba en ese tiempo pues era el Imperio Romano. Recordamos que Mateo mismo, el escritor de este evangelio, era un cobrador de impuestos. Prácticamente para el pueblo de Israel era como alguien que había traicionado a su nación porque les quitaba su dinero para dárselos a Roma. Y él va a presentar de una forma interesante esta perspectiva y nos relata lo que está haciendo Juan. Juan está anunciando ahora que el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús venía. Había una relación de parentesco, sin embargo, no había habido una relación personal hasta que se encuentra con Jesús ahí mientras él está bautizando. Pero él sabía de parte de Dios que tenía que anunciar que el reino se acercaba. En un momento determinado, algunos de sus discípulos, de sus seguidores, le preguntaron si él era el Mesías. Y él les dijo que él no era el Mesías, pero que pronto vendría y que él no era digno ni siquiera de desatar las sandalias o el calzado de sus pies. Y después, en un momento determinado, él les dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan habló acerca del reino de los cielos. Predicó acerca de este reino que vendría el Señor Jesucristo a colocar en esta tierra. Ahora, en ese momento, en su primer venida, el Señor Jesucristo no vino para establecer un reino terrenal, sino vino para establecer un reino en el corazón de las personas, un reino espiritual. Y es por eso que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Es por eso que tú, hoy y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él vino a establecer esto y vino y murió en una cruz para que entonces nuestros pecados fueran redimidos, pagados, y entonces tuviéramos una relación íntima y personal con Dios. Y el Espíritu Santo, el Consolador, viniera para morar entre nosotros y darnos también esa esperanza de vida eterna. Ahora vamos a ver algunos otros textos relacionados a este pasaje. Este tema. El tema de Jesús como rey, como gobernante o como Señor, domina en el Nuevo Testamento de principio a fin. Hallamos la culminación de este tema con el Señor sentado en el trono, sus enemigos sujetos a Él y el otorgamiento de un nombre nuevo. Regresamos nuevamente a Apocalipsis en el capítulo 19, con el que iniciamos, y versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entonces podemos entender que todo el tema del reinado de Cristo es desarrollado en todo el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, culminando ya en su segunda venida y presentado ahí sentado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, recibiendo ese nuevo nombre o ese título de Rey de Reyes. Esto realmente nos tiene que animar, impactar y sobre todo motivar a que podamos compartir con más personas acerca del Evangelio de Jesucristo. Como creyentes que hemos un día decidido poner nuestra fe en Cristo como Salvador personal, es necesario que también le entreguemos el dominio de nuestra vida. Que Él sea no solamente el Señor, sino realmente el Rey de mi corazón. Y eso es lo que Él quiso hacer. Eso es a lo que Él vino, para establecer ahora su reino en nuestro corazón.
y entonces en el futuro podamos disfrutar de su reinado eterno. Qué importante es que podamos entender y qué importante es que nosotros también podamos cederle el trono de nuestro corazón al Señor Jesucristo. La pregunta que tal vez me lleva a hacerme en esta hora es, ¿quién reina verdaderamente en tu corazón? ¿Está el Señor realmente guiando tu vida? ¿Está haciendo lo que Él quiere a través tuyo? Recuerda que el Señor nos ha creado para su gloria. Él nos ha creado para mostrarse a través nuestro a este mundo que necesita de Él. Y hoy, más que en otro momento, necesitamos entregarle el dominio de nuestro corazón al Señor Jesucristo. Que Él sea el quien tome el control de nuestra vida y Él sea el soberano de nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña pregunta para ir terminando en esta hora. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido el reinado de Cristo opera en el mundo actual? Bueno, esta pregunta la estaremos respondiendo en la siguiente semana, ya para concluir con nuestra siguiente lección de nombres de Cristo. Sería la última lección que veremos durante este año en relación a los nombres de Cristo. Y bueno, terminamos con esta serie. Iniciaremos el próximo año con una serie nueva hablando acerca de la descripción de lo que es el fruto del Espíritu. Y terminaremos el mes de diciembre hablando de la importancia de amarnos los unos a los otros. Pero quiero que estés pensando en esta hora entonces en tu corazón. ¿Realmente Jesús está reinando en tu vida? ¿Realmente tú le puedes ver a Él como el Rey, el soberano de tu vida? ¿O simplemente tú ves a Jesús como el bombero que puede ayudarte a apagar un incendio en tu vida? ¿O como aquel que puede rescatarte en los momentos de dificultad? Alguien decía, uno de mis maestros en el Instituto Bíblico decía, a veces hay personas que ven a Jesús como la llanta de refacción de su auto, que simplemente cuando se ponchan se acuerda de Él, que la tienen ahí, ¿no? Y a veces así sucede en nuestra vida. Nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de lo que Él es, lo que Él implica, porque vivimos para adorarnos a nosotros mismos. Vivimos para satisfacernos, porque nosotros somos los que reinamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Termino entonces diciéndote otra vez, ¿quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu corazón? Si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que en esta hora tú puedas clamar a Cristo. Venir a Él en arrepentimiento y fe, entendiendo que tu pecado te separa de Dios y no solamente te impide una relación personal con Él, sino también te impide tener una eternidad al lado de Dios y te lleva a una condenación eterna en el infierno. Hoy Jesús quiere rescatar tu vida. Él en la cruz del Calvario ya pagó el precio. Simplemente ahora tú tienes que venir a Él arrepentido por la forma en la cual has vivido hasta hoy. Y decirle, Jesús, hoy yo quiero recibir el pago que tú has hecho por mí en la cruz. Hoy yo quiero ser perdonado por mis pecados. Señor, ven a mi corazón, límpiame y dame la vida eterna. Yo te invito a que seas mi Salvador, que entres en mi corazón, que tomes el dominio y el control de mi vida. Si es así, yo te invito a que tú hoy le pidas a Jesús esto. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de tener este tiempo con tu palabra. Y si hay alguien que hoy ha entendido que en su corazón solamente ha reinado él o ella, que esta sea una oportunidad para que pueda confiar en ti y pueda recibir a Cristo como su Salvador personal. Pero también, Padre, en esta hora te pido por aquellos que ya tenemos tiempo con Cristo en nuestro corazón y que somos conscientes de que hay otra cosa que está reinando en nuestra vida, que tal vez son nuestros propios deseos, tal vez son pues nosotros mismos lo que está gobernando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a salir nosotros del trono de nuestro corazón, para que seas tú quien lo ocupe y reine nuestra vida y nos lleve a una mejor vida abundante que viniste a ofrecer a cada uno de nosotros.
Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que por esto hoy obtengo tu gracia, que no merecía ese perdón y esa vida eterna. Te agradecemos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Dios te bendiga y nos vemos pronto.